Buenas noches. Antes de dar comienzo a este evento, invitamos a todos los asistentes a disponer sus celulares en modo vibración para evitar interrupciones. La Universidad de Antioquia les da la bienvenida nuevamente a este ciclo de cátedras sobre el sistema de riesgos laborales convocadas para el segundo semestre del presente año. La cátedra abierta ha sido un espacio de estudio, discusión, reflexión y debate en torno al tema de seguridad social y es liderado por las facultades de Derecho con el acompañamiento de Salud Pública, Medicina y la Personería de Medellín. Esta cátedra se ha convertido en un referente de ciudad donde convergen diferentes públicos, no solo el académico, y tiene como propósito llegar a diferentes actores con temas pertinentes y conferencistas expertos. En esta ocasión nos convoca el tema aspectos médico-legales sobre la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional, para el cual contamos con dos expertos, quienes en 40 minutos cada uno nos hablarán de aspectos importantes del tema que todos debemos conocer. Nuestros invitados son Claudia Patricia Jiménez Oyuela. Ella es médica de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina de trabajo de la Universidad del Rosario y especialista en valoración del daño corporal de la Universidad CES. Médica laboral en el Consultorio de Seguridad Social Integral de la Universidad de Antioquia, donde además es docente de cátedra y médica evaluadora independiente. Juan Diego Zapata Serna, médico y abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en salud ocupacional, médico evaluador en el Laboratorio de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y asesor independiente. La dinámica que tendremos hoy será la siguiente, como les mencionamos hace un momento. Cada invitado contará con 40 minutos para hacer su exposición y al final se tendrá el mismo tiempo como espacio de preguntas. Para solicitar el formato de preguntas les pedimos por favor levantar la mano y el personal de logística que se encuentra en el auditorio les entregará el formato y luego podrán recogerlo. Les agradecemos hacer preguntas concretas y no hablar de casos particulares, ya que el tiempo no permite extendernos demasiado. Estas serán organizadas en orden de entrega para que el espacio de 40 minutos de preguntas puedan ser leídas y respondidas por nuestros invitados. Recuerden el tema de la cátedra para el jueves 29 de noviembre, que será rehabilitación integral. Además, es importante que tengan presente que no estamos haciendo registro de asistencia previo y, por lo tanto, el ingreso se permitirá solo hasta agotar la capacidad de este auditorio. Invitamos a la doctora Claudia Patricia Jiménez Oyuela para dar inicio al tema aspectos médico-legales sobre la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. De nuevo, bienvenidos y agradecemos a todos por su interés en asistir. Esperamos que el tema colme sus expectativas. Buenas noches. Gracias por la asistencia. Es una hora un poco pesada por el clima, porque terminamos de trabajar, bastante cansados. Gracias por estar aquí acompañándonos en este espacio tan importante donde intercambiamos experiencias y construimos conocimiento. El agradecimiento también a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Medicina, a la Facultad Nacional de Salud Pública y a la Personería de Medellín por invitarme a estar en este espacio. Yo soy médica de una universidad pública y gracias a eso pude hacer 2 especializaciones en universidades privadas. Entonces, los quiero invitar a que apoyen todo el movimiento que está surgiendo desde las universidades para promulgar que la universidad pública siga vigente, porque pública la recibimos y pública la queremos entregar. Muy bien, este es el tema que vamos a ver hoy, aspecto médico-legal de la calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. La vamos a dividir en 2 momentos. Un primer momento en el que yo les voy a hablar con el doctor Juan Diego, que nos va a hablar de los casos de controversia en calificación de origen y fecha de estructuración. Vamos a estar narrando la experiencia que hemos adquirido desde el Consultorio de Seguridad Social Integral de la Facultad de Medicina y el Laboratorio de Salud Pública de la Facultad Nacional de Salud Pública. Empecemos. Este será nuestro contenido: concepto de valoración de daño corporal,
calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional, que iremos desarrollando como están en estos puntos, qué es calificación, cómo se califica, qué significa ser calificado y quién califica. Veremos la estructura conceptual del anexo técnico del decreto 1507 del 2014 y las principales causas de inconformidad que encontramos nosotros en el Consultorio de Seguridad Social Integral. Esta será la legislación a la que estaré haciendo referencia, decreto 2463 del 2001. Este decreto era el que nos hablaba y regulaba las juntas de calificación. Este decreto fue derogado por el decreto 1352 del 2013, excepto estos dos artículos que están ahí. El artículo 5 y el artículo 6, no en su totalidad, algunos incisos y parágrafos de los cuales haré referencia más adelante. Y por supuesto, el decreto 1507 del 2014, que es el decreto que nos anuncia el nuevo manual de calificación que estamos usando desde el 2015. ¿Qué es daño corporal? Este es un concepto que tiene una confluencia médica y jurídica. Con daño corporal se conoce cualquier alteración de la salud que pueda sufrir una persona y que conlleva una merma de la capacidad laboral y ocupacional. El daño corporal debe ser demostrado anatómica, fisiológica y psicológicamente. El daño corporal no es solamente desde la estructura, desde la anatomía o desde la función, sino que tiene que ver también en cómo implica, cómo repercute ese daño en las actividades de la vida diaria en una persona. El daño corporal debe ser valorado porque se debe cuantificar. Esa cuantificación del daño es lo que me lleva al concepto jurídico y que me va a permitir entonces decir a qué tiene derecho un trabajador en el caso del Sistema General de Riesgos Laborales cuando sufre un daño por una contingencia laboral, ya sea un accidente o una enfermedad laboral. Como el daño debe ser demostrable, ya presumimos con esto que no calificamos impresiones diagnósticas. Se califica en base de una historia clínica y eso nos va a llevar a entender por qué calificamos una vez se ha terminado el tratamiento y rehabilitación de los pacientes. ¿Qué es la calificación? Muy bien, cuando se califica la pérdida de capacidad laboral y ocupacional, lo que se quiere es valorar ese daño estructural para poder cuantificar cuál es la pérdida anatómica y cómo eso está influyendo en las actividades de la vida diaria de la persona. La calificación se hace entonces como un prerequisito para adquirir unos derechos y prestaciones económicas en el Sistema General de Riesgos Laborales, que es el enfoque que tenemos hoy en día. También sabemos que se hacen calificaciones de riesgo común cuando la persona quiere acceder a una pensión por invalidez a través de los fondos de pensión. Muy importante entonces entender que no solamente es desde lo estructural, lo funcional o lo psicológico, sino cómo repercute en el orden laboral, familiar y ocupacional, entre otros. ¿Cómo se califica? Se califica a través de un baremo, y un baremo es un manual, traduce casi que un libro de cuentas, donde hay una serie de lesiones o secuelas y al frente unos porcentajes que me ponderan ese daño. En este momento estamos calificando con el Manual Único para la Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, que fue adoptado por el decreto 1507 del 2014. Este decreto fue expedido en agosto del 2014 y entró en vigencia 6 meses después, es decir, febrero del 2015. Tiene dos partes muy grandes. Una que califica la deficiencia o daño existente en el cuerpo, lo anatómico, lo funcional, lo psicológico, y califica cómo ese daño afecta el rol laboral y el rol ocupacional. Debemos entender como rol laboral todo aquello que requiere una persona para ejecutar las actividades en su trabajo o en su empleo. Y el rol ocupacional se dividiría entonces en las actividades básicas cotidianas y en las actividades instrumentales de la vida diaria. Las actividades básicas cotidianas son todas aquellas actividades que son universales,
que nos sirven para sobrevivir en nuestro medio y que debemos haber adquirido a los 6 años. Es el regalo que le damos a nuestros hijos, que es el regalo de la independencia, cuando les enseñamos a vestirse solos, a bañarse solos, a alimentarse solos, a movilizarse solos. Entonces es muy importante esas actividades de la vida diaria y se valoran cuando se hace la calificación de técnica y capacidad laboral y ocupacional. Y las otras son las actividades instrumentales de la vida diaria que implican una complejidad cognitiva un poco mayor y que dependen del contexto social y cultural. Estas actividades implicarán entonces cómo nos comunicamos con otros y cómo nos relacionamos con nuestra sociedad. ¿Qué significa ser calificado? Cuando se califica y se da un porcentaje, en ese porcentaje se va a mostrar la severidad del daño, la severidad de la secuela, y vamos a tener porcentajes que pueden ir del 0% al 100%. El 0% será cuando no hay ninguna deficiencia, no hay ninguna secuela por esa contingencia, llámese accidente o enfermedad. O un 100% cuando la contingencia es muy severa, pero debemos entender que todos nosotros, los aquí presentes, tenemos el 100% de nuestra capacidad laboral y ocupacional. Si perdemos el 100%, estamos muertos. Entonces no habrán calificaciones con el 100% habitualmente en trabajadores que están vivos. Tenemos entonces que cuando el porcentaje es mayor o igual al 5% y menor al 50%, tiene una definición legal, se llama incapacidad permanente parcial. Con la incapacidad permanente parcial en el Sistema General de Riesgos Laborales, el trabajador tendrá derecho a una indemnización que es proporcional a ese porcentaje adquirido. Si es de origen común, no tiene derecho a una indemnización. Si es mayor o igual al 50%, se llama estado de invalidez y tendrá derecho entonces a una pensión de invalidez. ¿Quién califica en primera oportunidad? El decreto Ley 19 de 2012, conocido como la Ley de Trámites, en el artículo 142, nos dice que en primera oportunidad califica la EPS, la entidad promotora de salud, la AFP, la administradora de fondos de pensiones y la ARL, la administradora de riesgos laborales. Cualquiera de ellas puede calificar en primera oportunidad, ¿cierto? Para calificar, y aquí hago referencia al decreto que les decía que en parte estaba derogado, nos dice que debe tener un equipo interdisciplinario. Ese equipo está constituido entonces por un médico laboral con experiencia mínima de 1 año, un médico fisiatra con experiencia mínima de 2 años y otro profesional diferente al área de la medicina, pero que tenga conocimiento en salud ocupacional. Este equipo interdisciplinario será el encargado de hacer seguimiento a los casos que posiblemente requieran valoración y serán los que calificarán y darán los certificados pertinentes. Bueno, en esta primera oportunidad debemos dar claridad que la calificación no tiene ningún costo para el trabajador o para el paciente. Está dentro de las funciones que deben tener estas entidades dentro del Sistema General de Seguridad Social integrado. ¿Qué requisitos se necesita para ser calificado? Muy bien, el primero es este: alcanzar la mejoría médica máxima. La mejoría médica máxima es el punto en el cual se estabiliza la condición de salud del paciente y no se espera que con o sin tratamiento, según el caso, esa condición clínica desmejore o mejore. Es la mejoría médica máxima, es cuando sale el certificado de rehabilitación integral y eso da pie a que se inicie una calificación. O antes de superar los 540 días de ocurrido el accidente o de diagnosticada la enfermedad. Y acá hay un límite. No son 1000 días de incapacidad y estamos esperando a que lo puedan calificar. 540 días, nos dice el decreto 1504 del 2014, 1507. Muy bien.
¿Qué más necesitamos? Documentos. Los documentos serán nuestro fundamento de hecho dentro del dictamen. El fundamento de hecho es todo aquello que me explica por qué el paciente o el trabajador llega a ser calificado. En los fundamentos de hecho habrá unos documentos que tendrá que aportar el empleador. Aquí está. Se me fue la voz. Artículo 30, decreto 1352 del 2003. Esa tabla quise poner literal como está. Y me dice, responsabilidad del empleador, accidente de trabajo, enfermedad laboral o muerte. Y me está diciendo, el formato único de reporte de accidente de trabajo o de presunta enfermedad laboral. ¿De quién es obligación entregarlo? Del empleador. Pero ¿qué hacemos si el empleador no quiso reportar el accidente de trabajo? Entonces, existe la resolución 156 del 2005 que me dice en el inciso 5 del artículo 3 que el trabajador puede hacer el reporte del accidente de trabajo. Esto es muy importante dejar claro a los trabajadores. Ellos pueden hacer el reporte de accidente de trabajo y debe ser tenido en cuenta. El informe del resultado de la investigación, cuando hay accidentes de trabajo, se debe hacer, o cuando hay accidentes mortales. Las evaluaciones médicas ocupacionales, que son las evaluaciones médicas de ingreso, las periódicas y las de egreso. Recordemos que el empleador, la empresa no tiene historias clínicas. La historia clínica está en reserva, es una confidencialidad, por tanto, lo que la empresa tiene es un certificado. Ese certificado simplemente me dice si es apto o no para laborar, me puede dar unas recomendaciones, unas restricciones, pero no me habla más del estado de salud del paciente. Por tanto, si se requiere aportar la historia clínica ocupacional, es el trabajador, quien es dueño de su historia clínica, quien debe ir con su cédula a reclamar en la IPS de salud ocupacional donde le hicieron los exámenes. Contratos de trabajo si existen, la información ocupacional con descripción de la exposición ocupacional, y esta sí que es importante, porque esta información es la que me da a mí la posibilidad de hacer una relación de causalidad, principalmente cuando estamos calificando enfermedades de probable origen laboral. Aquí tendremos entonces el análisis de puesto de trabajo. Ese análisis de puesto de trabajo debe ser en tiempo, modo y lugar de exposición. Nos dice también que se debe aportar la matriz de riesgos, lo que antes llamábamos el panorama de factores de riesgos. La responsabilidad es de la empresa. Nos dice el decreto que si la empresa no lo tiene, tendrá que certificar que no lo tiene. Pero nos debe decir qué pasa con estos documentos. Muy bien. Esta es la responsabilidad de los documentos de las entidades que califican en primera oportunidad, que son EPS, Fondo de Pensiones y la ABL. Ahí está. El formulario de solicitud de dictamen, la fotocopia del documento de identidad de la persona calificada, la certificación o constancia del estado de rehabilitación integral, que certifique que alcanzó su mejoría médica máxima, y si no la ha alcanzado, que ya tiene 540 días o más de estar en incapacidad. Si el accidente fue grave o mortal, la ARE debe hacer una investigación y debe haber un reporte de esa investigación. ¿Cómo completa la historia clínica? La historia clínica es sumamente importante porque la historia clínica es nuestra prueba reina para calificar. Lo que no está en historia clínica no se califica. Y más que calificar diagnósticos, calificamos secuelas. Por eso es que una historia clínica completa que me dice cómo entró ese paciente, cómo ha sido la evolución, cuál es el diagnóstico definitivo, cómo fue el proceso de tratamiento y rehabilitación, es muy importante. Pero ¿qué pasa cuando el empleador no entrega el reporte de accidente de trabajo, no entrega el análisis de puesto de trabajo,
o el panorama de factores de riesgo o matriz de riesgos como se conoce ahora. Archivamos el caso, tiene que esperar, o qué se puede hacer. O lo calificamos, si no hay cómo demostrar la causalidad, simplemente de origen común. Artículo 30, decreto 1352 del 2013, me dice esto. Si el empleador no certifica los requisitos para el trámite que son su responsabilidad, vean lo que dice ahí, se debe dejar constancia escrita del incumplimiento. ¿Quién lo hace? ¿Quién califica en primera oportunidad? ¿Quién califica? EPS, Fondo de Pensiones o ARL. No se archiva el caso. Se le dice a la dirección territorial del Ministerio del Trabajo. ¿Para qué? Para que investigue y sancione si es el caso. Pero nos dice algo muy importante. La falta de requisitos o documentos de responsabilidad de la empresa no puede afectar, dice el decreto, ni tomarse en contra de los derechos, prestaciones económicas o asistenciales y la calificación de origen, pérdida y fecha de estructuración. Y hay que. Pero entonces, ¿qué hacemos? Que el trabajador pague por el análisis de puesto de trabajo, que pase un reporte un año después, o qué hacemos. Entonces, mire lo que nos dice. Ante la falta de elementos descritos en el artículo que son responsabilidad del empleador, que ya te los mostré, se declara la reconstrucción de la información realizada por quién? Por la administradora de riesgos laborales. Es decir, siempre el empleador no lo hace, lo debe hacer a él. Y ese costo es recobrable al empleado, pero no se toma en contra del empleado. Resumamos. ¿Quién califica entonces en primera oportunidad? EPS, ARL, Fondo de Pensiones. Entregan el dictamen. El dictamen es un documento que me da cuenta y me debe explicar a través de los fundamentos de hecho y de derecho el porqué del origen, de la fecha de estructuración y del porcentaje. ¿A quién se notifica? A los interesados dentro del Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Quiénes serán los interesados? El empleado, el empleador, la administradora de riesgos laborales, por supuesto, si calificó la EPS, Fondo de Pensiones, la EPS y Fondo de Pensiones. Cualquiera de estos actores tiene 10 días para manifestar la inconformidad un día después de entregado ese dictamen. Cuando se manifiesta la inconformidad, se hace a través de un documento que explique cuáles son los hechos que llevan a esa inconformidad. Y se hace a través de un recurso de reposición y o con subsidio de apelación. Esto quiere decir que le pido a la entidad que calificó que vuelva a revisar el caso y tome en cuenta los hechos por los cuales no estamos de acuerdo. Y si no es favorable a lo que se estaba solicitando, le voy a pedir entonces que mande el caso completo con toda la documentación, incluido el dictamen y la carta donde se está manifestando inconformidad al superior jerárquico, que será la Junta Regional de Calificación. La Junta Regional de Calificación, cuando el caso llega, debe también anexarse el recibo de pago. ¿Pero quién paga entonces? ¿Será que paga entonces el trabajador que manifestó la inconformidad? Paga entonces, nos dice el decreto, quien calificó en primera oportunidad. Vuelve a calificar junta, retoma el caso, revisa los hechos y vuelve a dar un dictamen con copia a todos los actores del sistema. Vuelven ellos y tienen 10 días para manifestar inconformidad y el caso va a la Junta Nacional de Calificación, donde tiene un costo, unos honorarios que están establecidos para Junta Regional y Junta Nacional de un salario mínimo mensual legal vigente. Una vez está el dictamen en Junta Nacional, no hay más recursos. Ahí queda. Lo único que nos va a quedar entonces es una demanda laboral contra el dictamen. Además de un porcentaje que más debe saberse en un dictamen. Ahí está. El origen de la deficiencia, porque el origen me dice cuál es la entidad responsable de las prestaciones económicas y asistenciales. Y me dice algo muy importante que es la fecha de estructuración.
La fecha de estructuración es la fecha en la cual una persona pierde un porcentaje de su capacidad laboral y ocupacional y lo hace de manera permanente. La fecha de estructuración está basada en la historia clínica y en las pruebas objetivas. La fecha de estructuración no debe depender hasta el tiempo en que la persona cotizó al sistema, por ejemplo. Esa fecha de estructuración es una fecha que se determina médicamente y no de manera administrativa. Esta fecha de estructuración podría uno resumirla como la consolidación de las secuelas, donde se toma de la historia clínica. Dice el decreto que pudiera ser la fecha en que se hace la calificación, pero debe estar muy bien sustentado, porque la fecha en que se hace la calificación es la fecha en que la persona pierde ese porcentaje de capacidad laboral y ocupacional. Y hablamos de ese porcentaje en particular, el 20, el 30, el 40, porque si hay una revisión de pérdida de capacidad laboral para ese trabajador y este porcentaje que subió un 50%, la fecha de estructuración ya no será la que se le dio en el primer dictamen cuando perdió el 30, sino que este nuevo dictamen, la fecha de estructuración hará referencia a cuando perdió el 50%. ¿Listo? Estructura conceptual del manual. Es un manual grande, es un manual que hay que hacer capacitación para poder manejar el manual. Tiene muchísimas tablas, tiene fórmulas, tiene divisiones, un montón de cosas. Esta sería la estructura del manual. Tenemos 3 partes grandes, dividámoslo así: generalidades, valoración de deficiencias y valoración del rol laboral y ocupacional. Las generalidades entran los principios generales de ponderación. Los principios generales de ponderación me hablan del principio de integralidad, que se entendería desde 2 cosas. El modelo de ocupación humana, que me dice que el ser humano no es solamente la anatomía, la estructura y la función, sino cómo funciona dentro de su contexto cultural. Probablemente la calificación de pérdida de capacidad laboral en Colombia sería muy diferente que si la hiciéramos en Suiza, donde hay más inclusión a la persona con discapacidad. Y se entiende también el principio de integralidad como el principio cómo califico integralmente la invalidez. Y en ese principio me dicen que de acuerdo a la sentencia C425 del 2005, califico todas las patologías sin importar el origen cuando las secuelas de esa patología me van a dar más de un 50% de pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Lo cual quiere decir que frente a un paciente con múltiples patologías y secuelas, debería ser el ejercicio de calificación de todas las enfermedades y si no da más del 50%, podría entonces solo calificar las de origen laboral. Tenemos entonces los principios de ponderación, y los principios de ponderación me hablan de 3 cosas. Me dice entonces los principios de ponderación que la valoración de las deficiencias me dará un máximo de un 50%. La valoración del rol laboral y rol ocupacional un máximo de un 50%. Me dice además que las deficiencias no sumo aritméticamente. Si tengo un trabajador con diferentes secuelas, resulta que el trabajador sufre una amputación y le da un 30%, pero resulta que también tiene un problema de columna y le da 30%. Si yo sumo aritméticamente, eso me va a dar un 60% y se me pasa del 50%. Es por eso que se usa la fórmula de Baltasar o la fórmula de combinación de valores, que me asegura que no pase del 50%. Y el último principio, que no nos atañe hoy, porque es del sistema de seguridad social y salud y pensiones, me dice que cuando las patologías son de origen común, aunque no dé por encima del 50%, no presumo que es cero, debo dar el porcentaje real. Y no presumir que es cero, porque las calificaciones entre el 5 y menor del 50% del origen común no dan derecho a indemnización. Igual hay que dar un porcentaje. Las definiciones relativas a la aplicación del manual me hablan de qué se toma en cuenta para calificar esas deficiencias. Y me dice, por ejemplo, la carga de la adherencia al tratamiento, que se considera como
una gran mejora que se hizo al manual y es cómo ese es un índice que me dice qué tanto afecta la vida de la persona el tratamiento que debe llevar para sus enfermedades. Es diferente si tengo un paciente hipertenso que se toma una tableta de captopril al día, a ese mismo paciente hipertenso con mala adherencia al tratamiento que tiene una insuficiencia renal crónica y tiene que ser realizado 3 veces en la semana. Seguramente el impacto en su vida diaria es diferente y eso se debe tomar en cuenta a través de la carga de adherencia al tratamiento que me da un máximo de un 10%. Tenemos la historia clínica que nos habla de todo el pronóstico, evolución, tratamiento, pruebas diagnósticas, el examen físico que se debe tener en cuenta en la calificación y que el examen físico se debe hacer cuando trata un paciente. La calificación es un acto médico, por eso lo hacen los médicos laborales. Y nos habla de la mejoría médica máxima, que ya les hablo. La valoración de las deficiencias, entonces, me dice que hay un factor principal y un factor modulador. Este es un modelo general de las muchas y muchas tablas que tienen los 15 capítulos que hay en el título primero que me califican las deficiencias. Esta tabla se divide en clase de deficiencia que me muestra la severidad. El máximo de clases de deficiencia que se tiene es de 5 y hay un mínimo de 3 clases, a veces 2. Y acá va desde la clase 0, que quiere decir no hay secuelas, hasta la clase 4, que me dice que la severidad es muy grande. Y hay unos grados de severidad, como los van a ver ahí. Me dice que hay grados de deficiencia en la clase 1 del 1 al 5, en la clase 2 del 6 al 10, clase 3 del 11 al 15 y clase 4 del 16 al 20. Esas clases de severidad me van a servir entonces para saber dónde ubico a mi paciente. Pensemos en un paciente con patología lumbar, muy frecuente que tenemos nosotros en el consultorio. Esta patología lumbar se califica en la tabla 1513, capítulo 15 del título 1 del decreto 1507 del 2014, y me dice entonces, el factor principal, que es el que le va a decir en qué clase va a poner a ese paciente, lo va a tomar con la deficiencia basada en el diagnóstico. Digamos que es una patología de discos y que además tiene una hernia que lo llevó a una cirugía. Pero después de la cirugía, la memoria no fue mucha en el paciente. Además de eso, en la electromiografía se evidencia que tiene una radiculopatía que le produce dolor y cambios de sensibilidad. El factor principal con ese diagnóstico de una hernia de disco operada y que dejó una secuela neurológica, digamos que me lo pone en clase 4. La clase 4 es severa y me va a dar un porcentaje predeterminado inicial, que será el 13%, que es la C que ustedes ven ahí. Ese es el factor principal. Me dicen que está en clase 3 y no lo va a sacar de clase 3. Ahora, el factor modulador, que es el examen físico que le hago a ese paciente y las pruebas objetivas, en este caso es la electromiografía, que me dice cómo están funcionando esos nervios periféricos, digamos que me dice, bueno, que la sensibilidad sí está disminuida, pero no tanto, y que los arcos de movimiento articular en columna sí están limitados, pero no tan severamente. Y la electromiografía me dice que si tiene una compresión de raíz nerviosa bilateral, pero de un solo nivel, digamos que eso hace que mueva ese 13% al 12%. Eso hace el factor modulador, es un criterio que me cambia el porcentaje dentro de un rango de porcentajes que tiene la clase funcional. Y así son todas las tablas. Cada capítulo tiene algunas excepciones que dan unos porcentajes muy precisos, pero casi todas las estamos manejando de esa manera. Bien. Y por último, la valoración del rol laboral y rol ocupacional. Ese título 2 grande que tiene un máximo de un 50%, me dice entonces que califico el rol laboral, cómo afecta en el desempeño de la actividad del trabajador. Cuando se reintegró a su trabajo habitual, entendiendo como trabajo habitual aquello para lo que nos preparamos o nos hicimos sin una preparación profesional y que nos permite ganar una remuneración. Se reintegró sin modificaciones, tiene un trabajo recortado, resulta que hubo que hacer un cambio de puesto de trabajo,
Resulta que ya no puede trabajar en esta empresa porque no hay que ponerlo a hacer y sus habilidades no tengo dónde ponerlo a hacer, o quedó confinado a la casa. Eso lo vamos a ver en el rol laboral. La autosuficiencia económica irá entonces reflejando el rol laboral. Si tengo una persona que no puede seguir haciendo su trabajo habitual, no tengo por qué encontrar en una calificación que es autosuficiente, que no pasó nada con la autosuficiencia económica. Deben correlacionarse. Y por último, la edad, a mayor edad, mayor porcentaje. Otras áreas ocupacionales, actividades básicas cotidianas, actividades básicas instrumentales de la vida diaria, las que ya les hablé, también se van a ver reflejadas. Básicamente, de lo que hablamos es si es o no dependiente para realizar esas actividades. Muy bien. Esta es mi última diapositiva, aunque está con letra pequeña, un poco recargada, es muy importante y quería que la vieran así globalmente para que entendieran todas las causas que tenemos en nosotros en el consultorio que hemos analizado de controversia y estas otras. No citaron, no examinaron al paciente. Numeral 7 al 10 y 15 del artículo 10 del decreto 1352 del 2013 me dicen que al paciente se cita, al paciente se entrevista, al paciente se examina. No se hacen calificaciones a distancia. La telemedicina no sirve para calificar. Yo debo ver al paciente y lo debo valorar y lo debo escuchar, porque tal vez tendrá cosas que decirme frente al análisis de puesto de trabajo. No es un acto científico, como le dijeron a uno de nuestros usuarios, y por eso no lo examinaban. Tenemos ahí, perdónenme eso, que ya no estoy viendo. ¿Qué dice? La evaluación de puesto de trabajo, ¿sí? La evaluación de puesto de trabajo no fue la apropiada. Entonces, en la evaluación de puesto de trabajo es un documento donde voy a analizar todo el historial laboral del trabajador. No se vale hacer evaluación de puesto de trabajo en el puesto de trabajo donde reincorporé al trabajador con recomendaciones y restricciones. Si es un problema de columna, era una persona que levantaba pesos, estaba expuesta a vibración, a trabajo en cuclillas, y lo pusieron en la portería de la obra en construcción, y ahora el análisis de puesto de trabajo en la portería, adivinen cuál va a ser el factor de riesgo ergonómico. Va a ser cero. Se hace en el puesto de trabajo donde se presume que tiene los factores de riesgo para la enfermedad. Adicional a eso, se debe entrevistar a ese trabajador, se le debe preguntar usted qué más ha trabajado, porque tengo que buscar una relación de causalidad, si existe o no existe. Parágrafo 1 y 2 del artículo 30, que ya los vimos, le dice: el análisis de puesto de trabajo tiene que ser en tiempo, modo y lugar de exposición. El trabajador puede manifestar su inconformidad frente a un dictamen por ese hecho, y es obligación de la Junta Calificadora tomar en cuenta esto que dice el paciente, el trabajador, y hacer una reconstrucción del puesto de trabajo. No es que como es lo único que me llegaron, con esto califico y nunca será libre laboral a pesar de los factores de riesgo. La reconstrucción se debe hacer y se puede hacer si hay voluntad. Está ahí, en el decreto 1350, en el decreto 1352 del 2013. Muy bien. No se toman en cuenta otras patologías. Numeral 2 del anexo técnico habla del principio de la calificación integral de invalidez que les decía, tome en cuenta patologías de origen laboral y común siempre y cuando me dé por encima de un 50%. Si no es así, si es hipertenso, si es enfermedad crónica, una artrosis, sufrió un accidente de trabajo donde tuvo la amputación de un dedo o de una falange, no me va a dar por encima de un 50%. Solamente calificará la ARL la deficiencia que tiene por la amputación de esa falange. Muy bien, tenemos entonces que a pesar de los factores de riesgo, la patología es de origen común. Y aquí, un nombre muy largo que se los voy a traducir, es la guía técnica que sacó el Ministerio del Trabajo, donde me dice cómo debo hacer el análisis del puesto de trabajo. Tiene unos pasos, tiene unos métodos de acuerdo al riesgo que estoy evaluando. ¿Se siente incapaz de trabajar? Sí. Son pacientes que tenemos. Se sienten incapaces de trabajar. La realidad, los porcentajes no les van a dar por encima del 50%.
y también les decimos eso. Pero la realidad es que no hay un adecuado proceso de rehabilitación. Estos pacientes no saben qué es la rehabilitación. Hicimos un estudio en el consultorio, los entrevistamos y no sabían qué era rehabilitación. No saben cómo hacen para volver a conseguir empleo cuando tienen un nivel educativo tan bajo, cuando lo que aprendieron fue por experiencia, porque el papá, el tío, el abuelo se los enseñó. Y este manual de rehabilitación está vigente y se debe aplicar. Y con esto les voy a hacer la invitación para nuestra próxima cátedra abierta, donde hablaremos del manual de rehabilitación integral. No lo calificado. Artículo 29 del decreto 1352 del 2013 me dice algo muy importante. El trabajador puede ir directamente a la Junta Regional de Calificación y paga la entidad que no calificó en primera oportunidad. ¿Cuánto? Cuando pasados 30 días de terminada la rehabilitación integral no ha sido calificado, si tiene más de 540 días de diagnóstico de enfermedad o accidente de trabajo, o cuando manifestó su inconformidad y 5 días después la entidad en primera oportunidad no remitió el caso a la Junta Regional de Calificación. Por último, se vencieron los términos. Entonces acá tenemos que el trabajador no leyó la notificación y en la notificación decía claramente 10 días después de que fue notificado para usted decir si está o no está de acuerdo, y llegó al año al consultorio. Cuando ya se pasa el tiempo que se tiene para poder hacer un recurso de reposición, ese dictamen está en firme, no hay nada que hacer. No podemos volver a solicitar bueno, digamos la EPS que lo califique, o al fondo de pensiones y bueno, comienza el proceso. No se permite y tiene sanción la entidad que en primera oportunidad califique por segunda vez. Y recuerden que el dictamen de Junta Nacional no tiene recurso y lo único que le cabe es una demanda contra el dictamen. Con esto termino. Los dejo entonces con el doctor Juan Diego, que les hablará de las controversias muy importantes en fecha de estructuración de origen. Muchas gracias. Buenas noches. Queremos pedirles un favor muy especial, y es que por los puestos de cada uno de ustedes están pasando por una tablita para confirmar la asistencia. Entonces les agradecemos por favor diligenciarlos muy juiciosos, porque en esa medida los podemos seguir invitando a las cátedras. ¿En qué lugar se encuentra Viviana Vázquez, Valentina Ríos, Ana Cristina Castellón? Les agradezco por favor y para que todos nos ayuden a diligenciar los datos completos. Ya les voy a pasar la hojita para que por favor me ayuden, el doctor Juan Diego, entonces, para que inicie con la conferencia, y quienes necesiten formatos de preguntas, por favor nos indican, levantan la mano para podérselos pasar. ¿Listo? Buenas tardes. Buenas noches. Agradezco la invitación de los organizadores y los que continúan con este programa de la Cátedra Abierta de Seguridad Social, legado del Dr. Jaime Gañán, un espacio importante académico. Después de la excelente exposición de la doctora Claudia, vamos a tratar de hacer un recorrido por los aspectos, digamos, más controversiales dentro del decreto 1477 del 2014, que es la tabla de enfermedades laborales que actualmente está vigente. Voy a hablar de, básicamente, las patologías más frecuentes osteomusculares, de la patología osteomuscular, en la segunda encuesta nacional realizada en el 2013 del Sistema General de Riesgos Laborales, determinó que entre el 87 y el 90% de las patologías calificadas como laborales eran las de patologías osteomusculares. La patología de columna, la lumbalgia, el lumbago, la patología discal, es, digamos, de las patologías más frecuentes de consulta laboral en el mundo y las que mayor generan controversia porque han estado expuestas a un esfuerzo físico. Y de ahí vienen bastantes controversias cuando un trabajador, frente a una lumbalgia, empieza todo su estudio, sale la resonancia y se encuentran hernias
deshidrataciones discales, abombamientos, osteocondrosis facetaria, y el trabajador dice, por Dios, me dañé la columna, ese fue el esfuerzo que hice. Va donde el abogado dice, claro, efectivamente, eso hay que pelearlo porque tu columna está destruida y es consecuencia de ello. Desafortunadamente llegan y hacemos el análisis de toda la parte de la causalidad, estudiando el puesto de trabajo, y encontramos que definitivamente pues, hay factores que no son, digamos, ligados al trabajo, sino que definitivamente son ligados al envejecimiento. La estadística es asombrante, es asombrosa. A partir de los 30 años empezamos a tener una degeneración discal, de forma de que de los 50 años en adelante, entre el 85 y el 95% de las personas evidenciamos una degeneración discal. Entre el 20 y el 28% de los pacientes con degeneración discal y hernias son asintomáticos. Las hernias generalmente no duelen y podemos tener múltiples hernias y ser asintomáticas. Las estructuras paravertebrales, lo que son las carillas articulares, los músculos paravertebrales, los ligamentos, son quienes en algún momento generan algún tipo de dolor frente a algunos mecanismos de distensión o desgarro muscular, y no necesariamente son las hernias, a no ser que haya una compresión de algunas de las raíces nerviosas. Aproximadamente el 30% de los pacientes entre 30 y 39 años tienen uno o dos niveles degenerados, el 50% de los mayores de 50 años tienen 3 o más niveles degenerados, y el nivel más frecuentemente degenerado es el E5S1, seguido del E4S5 y el SL4. Yo sé que esto es un poco técnico, pero enseguida vamos a ver en una imagen de la estructura magnética nuclear, que es un examen bastante importante para nosotros los médicos evaluadores. La resonancia es un examen no invasivo, es un examen en el que básicamente mediante unos pulsos electromagnéticos se aprovecha la respuesta de un componente que es bastante común y frecuente en nuestro cuerpo, que es el hidrógeno. Este da una densidad protónica, que básicamente es la respuesta al estímulo que genera el resonador, y mediante una escala de grises nos determina unas imágenes que podemos clasificar en si son imágenes que son crónicas o si son imágenes que pueden ser agudas frente a una espalda degenerada. Este es el segmento, básicamente esta es L5, esta es S1, esta es la transición de la columna lumbar hacia la columna sacra. Son los segmentos más, digamos, afectados porque pues en este proceso de transición hay una curvatura que genera unas fuerzas importantes y recibe la mayor parte de nuestro cuerpo. Las deshidrataciones discales, podemos ver acá un disco que tiene más hidratación, mientras más contenido de hidrógeno tenga, se ve un poco más claro en la imagen, y mientras menos contenido de hidrógeno tenga, digamos menos agua, pues se van viendo un poco más oscuras. Esto es el primero de los primeros signos de degeneración discal, y es lo que llamamos deshidrataciones discales. Pero ¿qué pasa? ¿Será que un paciente con una espalda deteriorada entonces nunca podrá ser candidato a que se le reconozca un origen de una patología de columna? Porque dicen, no, eso es su envejecimiento de la columna. Y eso pasa mucho dentro de las calificaciones que contamos en el sistema, y los pacientes, pues desafortunadamente, son excluidos de esa oportunidad. Los radiólogos y los médicos tenemos la capacidad de definir que sobre una columna degenerada podemos tener algunas imágenes. Esta imagen se llama de alta intensidad en una secuencia especial de T2, es una secuencia de pulsos que genera el resonador, indica que aquí, en este puntico más claro, hubo un desgarro del ligamento, posiblemente por un sobreesfuerzo de ese paciente, y eso nos indica que hay una lesión aguda o subaguda de un paciente que hizo un esfuerzo a pesar de que tiene signos degenerativos de columna lumbar. Entonces, las resonancias magnéticas no pueden ser vistas solamente a través de las conclusiones que uno encuentra, que definitivamente algunos evaluadores simplemente se van a la conclusión y dicen enfermedad degenerativa de columna a nivel del E4-L5-C1, abombamientos discales, osteocondrosis macetaria, sino que hay que leer todo el texto y poder determinar que hay una hiperintensidad en T2. Las hiperintensidades en T2, o sea, las imágenes más claras, indican que hay un sangrado
o hay un proceso inflamatorio, y todos los procesos inflamatorios llevan líquido al lugar de la lesión, y es lo que hace que podamos determinar que bajo una espalda con signos degenerativos se puede encontrar un pequeño signo de una lesión aguda. Los ligamentos son los testigos mudos del trauma, decía Brulantine, porque son quienes definitivamente, cuando se presenta un desgarro, nos muestran este tipo de signos en la resonancia. Voy a tratar de un caso de un paciente de 48 años, un guarda forestal, quien en uno de sus recorridos, cargando una madera dentro de las que incautan por talas ilegales en una zona boscosa cerca de una represa, presentó una caída de su altura con un dolor lumbar. El señor estaba próximo a salir de su hora de trabajo. Se empezó con un síndrome de hombro doloroso, consultó y resulta que en la tomografía le encontraron, le descartaron fracturas, le encontraron quistes artrósicos a nivel de la clavícula y la resonancia mostró cambios artrósicos acromioclaviculares, quistes de erosión subcondral y signos de lesión deslámica. Estos quistes de erosión subcondral son multifactoriales, pero parece que estas entidades se dirigieron al origen más sencillo, y es que estos quistes pues eran el origen de su problema y que eran de origen congénito, pero resulta que los quistes de erosión subcondral también son por trauma repetido. Los pacientes que van presentando una compresión a nivel de las articulaciones y van haciendo fisuraciones del cartílago y un proceso de artrosis, el líquido sinovial de la articulación va penetrando y va también generando quistes, y el estudio del puesto de trabajo demostró que este paciente tenía una jornada laboral de lunes a sábado, transportaba más o menos 133 racimos por día durante 7 años de exposición, con una biomecánica, una flexión del hombro por encima de 90 grados, que es lo que se considera como lo mínimo tolerable para que el hombro sufra un estrés mecánico. Tenía flexiones de 150 grados con cada racimo, porque claro, tiene que coger el racimo de esta forma. Eso genera una compresión sobre los ligamentos del manguito rotador y va generando una degeneración del hombro. El peso de cada racimo era entre 20 y 30 gramos. Uno hace el análisis básicamente del nexo de causalidad. Bradford es un epidemiólogo inglés y Camille Simonin es un médico legista, quienes describieron unos criterios para uno aproximarse al nexo de causalidad. El gradiente biológico es básicamente el tiempo de exposición que tiene un paciente hacia una náusea o hacia una causa lesiva o desencadenante de una lesión. La relación de secuencia temporal es equivalente a la cronológica de Simonin, aunque ambos en épocas distintas describieron criterios. Estos criterios básicamente se corresponden porque son basados en aspectos físicos y fisiopatológicos. O sea, la física nunca va a cambiar así pasen los años. Esta relación o secuencia temporal habla de que generalmente el estímulo o las situaciones dañosas pues, son previas al daño. Se cumplía también acá, y la fuerza de asociación es la relación del riesgo relativo, buscando que los pacientes que están expuestos al daño presentan una mayor incidencia que los pacientes no expuestos. Acá voy a mostrar más o menos lo que es la relación de la articulación del hombro. Hablamos del conflicto subacromial. Estos son los tendones del manguito rectador, es el tendón del supraespinoso. Cuando el paciente empieza a hacer una elevación del brazo, un proceso de abducción o un proceso de flexión, la bursa subacromial generalmente se comprime, y si el esfuerzo es sostenido, empieza a haber una menor irrigación sobre estos tejidos, y esa menor irrigación va generando un microtraumatismo que con el proceso crónico se va generando lesiones de tipo definitivas, fibrosas, rupturas del manguito rotador que llevan a esto. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay pacientes que tienen alteraciones particulares, son alteraciones anatómicas que pueden nacer, y Vigliani, un ortopedista, el
definió que habían 3 tipos de acromio, ¿cierto? El tipo 1, que es, digamos, el normal, que es un acromio plano, el tipo 2, que es un acromio curvo, y el tipo 3, que es un acromio enganchoso. Yo tuve un paciente que trabaja en una textilera que después de 6 meses de estar trabajando allí en su hombro no dominante, empezó con un hombro doloroso, empezó todo su proceso de consultas, de incapacidades, de calificación, y efectivamente él seguía inquieto que por qué se le desconocía el origen. Bueno, su estudio de puesto de trabajo no mostraba que hubieran factores de riesgo, las flexiones máximas del hombro llegaban hasta 80, no había un movimiento de repetición, sin embargo el paciente decía, yo movilizo rollos de tela de 1500 kilos. Pues claro, eso es algo, lo moviliza pero con un aparato hidráulico. Los pacientes a veces inventan cosas, o se inventan no, describen cosas que son a veces demasiado asombrosas, tratando de mostrar que la posibilidad de daño sea esa. Y dentro de la descripción de la resonancia que se hizo del hombro, este paciente tenía un acromio en tipo 3. Más o menos el 3% de los pacientes pueden llegar a presentar esta alteración anatómica. ¿Qué pasa ahí? El nexo de causalidad, la fuerza de asociación, se nos divide más a que un paciente con una alteración anatómica de estas, en una extremidad no dominante, que dice uno de la extremidad que menos utiliza, y que tiene una degeneración de ese tipo, con una fibrosis, una capsulitis adhesiva, a los 6 meses de estar en una empresa que no cumple los criterios definidos por Bradford y Simonin, del gradiente biológico, de la parte cronológica ni de la fuerza de asociación, y es un paciente que definitivamente tiene una patología de hombro de origen común. Frente a la fecha de estructuración, como la doctora Claudia expuso ahora, y lo describió muy bien, es la fecha en la que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral o profesional de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad, accidente, y se determina en base a la evolución de las secuelas que estos han dejado. La descripción que hace el decreto 1507 del 2014. Pero ¿qué pasa con la fecha de estructuración? Hay condiciones y situaciones especiales. Los apoderados solicitan a veces aclaraciones de los casos que tratamos en el consultorio, diciendo que no, es que necesito que la fecha de la estructuración me sea adecuada al momento del diagnóstico. Como explicó la doctora Claudia, el momento del diagnóstico no es el momento ni siquiera de la calificación. Tenemos que esperar la evolución, el tratamiento y poder determinar qué secuelas son las que definitivamente van a quedar en el paciente para poder hacer la calificación y determinar así una fecha de estructuración. Pero hay excepciones y hay fechas de estructuración. Las únicas fechas de estructuración que se dan en el momento del diagnóstico son las fechas de estructuración de los pacientes que han sido amputados. Pues uno no espera que un paciente amputado tenga la expectativa de que la mano o la pierna le vaya a crecer. O que un paciente que tenga una lesión de un nervio principal, el flejo braquial, o a nivel del ciático, una lesión definitiva, a pesar de las terapias, el paciente no presenta ninguna mejoría, pues es un paciente que se estructura en el momento de la lesión. Pero ¿qué pasa ahí? Y por eso la controversia. Hay un paciente con una lesión de nervio periférico, pasa todo su proceso de rehabilitación, no tiene absolutamente ninguna mejoría, desde las historias que revisa uno del inicio de la lesión hasta la última, y sin embargo, la ARL o el Fondo de Pensiones solicita un concepto del médico especialista, y el concepto del médico especialista lo emite, digamos, 1 año después de la lesión, y en base a eso, de una forma, digamos, formal, o como está definida a veces en la norma, pues lo estructuran con el concepto de rehabilitación. Resulta que esa fecha de estructuración no es la adecuada. Aunque el médico haya dicho que el paciente tiene su mejoría médica máxima y el paciente no ha presentado ninguna mejoría desde el inicio, y digamos que se puede estructurar desde el mismo momento de la lesión si el paciente no ha tenido ninguna mejoría. ¿Qué pasa? Y hay sentencias de la Corte que definen también la fecha de estructuración y definen que la entidad obligada al reconocimiento de la pensión de invalidez de quien padece una enfermedad crónica degenerativa congénita
debe considerar como fecha de estructuración de la validez el momento en el que el solicitante haya perdido de forma definitiva y permanente su capacidad laboral igual o superior al 50%. Este es el criterio formal, pero hay pacientes, como uno que nos llegó al consultorio, paciente de 48 años, que a los 11 años de edad tuvo un infarto medular, alguna trombosis de las arterias que nutren la médula espinal, y lo dejó en una condición de paraplegia que después por terapias y algunas de ser muy insistente en su rehabilitación logró caminar de forma de pronto muy dificultosa. Estudió, hizo su bachillerato, estudió ingeniería de sistemas, cotizó al sistema como ingeniero de sistemas y llegó un momento en el que definitivamente por los dolores, los medicamentos que tomaba, encontró que su capacidad de concentración y su capacidad laboral se vio reducida bastante. Pues solicitó la calificación y lo escrituraron cuando tenía 11 años. Entonces no cumplía con lo que exige el sistema, que son siquiera 50 semanas dentro de los últimos 3 años, y este paciente pues consultó a un abogado, fue de nuevo calificado, y ¿qué pasa? La sentencia dice, si se trata de una persona que sufre de enfermedad crónica, degenerativa o congénita, que no le impide ejercer actividades laborales remuneradas durante ciertos periodos de tiempo, deberá tenerse en cuenta que la fecha de estructuración corresponde a aquella en que el afiliado ve disminuidas sus destrezas físicas y mentales en tal grado que le impide desarrollar una actividad económicamente productiva. Este es un fallo de la Corte, digamos, muy importante para estos pacientes, porque frecuentemente encontramos que los pacientes son estructurados con enfermedades congénitas, a veces desde el nacimiento, o con enfermedades adquiridas en la infancia, cuando ni siquiera pueden cotizar el sistema de salud y se les ha negado ese derecho y esas prestaciones. ¿Qué otros casos hay importantes en fecha de estructuración que han generado un poco de dificultad? Los pacientes con VIH. Siempre nos piden los abogados que se estructure con el momento del diagnóstico. En realidad, la clasificación de los estadios del VIH lo determinó el CDC de Atlanta, que es el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, en el año 93, y determinó que los pacientes se debían ser clasificados por el conteo de células CD4. Las células CD4 son los linfocitos, son una parte de las células de la defensa que son infectadas por el virus, y de una forma exponencial el material genético que entra a las células se replica, hace que las células se destruyan y ese material genético sale con capacidad de infectar otros linfocitos CD4 y los pacientes van viendo disminuidas de una forma abismal sus defensas derivadas de esta infección. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente consulta o se le hace el diagnóstico de VIH, no siempre se le hace el conteo de células CD4, pero a veces se le hace. Últimamente sí se encuentra que se le hace y encuentra unos niveles de CD4 por debajo de 100.000 y estaría en una clase 4. Pero ¿qué pasa? Estos pacientes entran en un proceso de rehabilitación farmacológico, se les da medicamentos antirretrovirales, inmediatamente las células se van recuperando, su condición de salud se recupera y en este momento la sobrevida de los pacientes con VIH es bastante buena. Entonces no puede uno que un paciente con el momento del diagnóstico, encontrando esos niveles de CD4, lo vamos a estructurar porque el paciente prácticamente con el diagnóstico se invalidaría, y es un paciente que en realidad tiene una gran expectativa laboral y funcional. Esta es otra sentencia en la que también se corrobora de que la fecha de estructuración no se debe confirmar solamente en términos formales, sino materiales, que el paciente definitivamente ha perdido sus capacidades para ejercer una labor productiva. Y no es una evaluación que se tenga que hacer tampoco subjetiva o una valoración muy simple. También se debe corroborar que el paciente que está inválido desde su infancia o que tiene una enfermedad degenerativa desde su infancia, en realidad se ha perdido su capacidad laboral, y eso nos damos cuenta en las evoluciones de las historias clínicas, los conceptos de los especialistas
los efectos secundarios de los medicamentos que está tomando o las condiciones que está presentando el paciente dependiendo del estadio y el avance de la enfermedad. La calificación integral. Este es un tema también importante porque la sentencia C425 del 2005 declaró inexequible el parágrafo primero del artículo primero de la ley 776 del 2002. Ese parágrafo decía que las enfermedades, que no se podían tener en cuenta las enfermedades previas para aumentar el grado de invalidez o discapacidad de un paciente, fue demandada por inexequibilidad y la sentencia C425 a partir de ahí permitió que se pudieran calificar enfermedades de origen común y enfermedades de origen laboral, pero si hay una condición, que el porcentaje sea superior al 50%. ¿Qué pasa con esto? Encontramos pacientes que son calificados por una enfermedad laboral del 30% y que después por enfermedades de origen común del 35%. Entonces el abogado dice, hombre, eso va a 65, eso está inválido. Pero no tienen en cuenta que en realidad la sumatoria no se hace tan simple y que no es aritmética como explicó la doctora Claudia. La sumatoria se hace frente a los diagnósticos que generan la deficiencia. Y esa suma de los diagnósticos que generan la deficiencia se hace mediante la fórmula de Baltasar, que está diseñada para que el paciente dentro de las deficiencias no supere por un 50% de la deficiencia total, de la pérdida de capacidad laboral. ¿Cómo funciona esta fórmula? Es simple. El primer diagnóstico, que es el que más porcentaje debe tener, le empieza a restar porcentaje al que sí. Entonces, se le resta del 50% el primer diagnóstico que nos da el 13% y nos queda un 37%. Sobre ese 37% se van restando los siguientes diagnósticos y es por eso que un diagnóstico, cuando la deficiencia se va aproximando al 50, un diagnóstico que puede tener una representación de 10 o de 15, prácticamente no va a aportar sino a la deficiencia un 1, un 1.5 o un 2%. Entonces genera muchas expectativas cuando los pacientes llegan y los abogados solicitan calificación integral. Y nos toca escoger a los médicos evaluadores qué calificación, qué patologías vamos a tener en cuenta en la calificación, aunque las vamos a tener en cuenta todos, pero básicamente sobre cuáles vamos a plasmar en el diagnóstico. Cuando son laborales, el paciente ya ha recibido, digamos, una indemnización de su patología laboral, pues nos podemos dirigir a simplemente valorar las patologías de origen común, exponer en una parte donde dice la calificación integral dio el 40% y dejar simplemente la calificación de las patologías de origen común. Entonces algunos dicen, ¿y el origen qué? ¿Cómo voy a determinar el origen cuando voy a sumar patologías de origen común y laboral y me van a dar inferior al 50%? Si me decidiera calificarlas como laborales, entonces la ARL generaría su oposición porque pues se le están metiendo patologías que no son de su área y tendría que hacer un pago sobre esto. Pero ¿qué pasa cuando las patologías sumadas suman más del 50%? ¿A qué entidad le corresponde el pago? A la entidad que lo llevó al estado de invalidez. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene 48% de pérdida de capacidad laboral de patologías de origen común y tiene una enfermedad del túnel del carpo que le da un 10%, pero que sumado mediante la fórmula de Baltasar le da un 3% a esa deficiencia y el paciente pasa al estado de invalidez con un 51%. Entonces dirán, pero bueno, la mayoría de esa pérdida de capacidad laboral, de ese 53%, 51%, le corresponde al sistema pensional y no al laboral, porque el porcentaje que aportó el sistema laboral en realidad es muy bajo, pero no. Es claro, y ahí queda plasmado en varias sentencias de la Corte, que es la entidad o la patología que lo lleva al estado de invalidez. Así que haya sido un 10%, un simple túnel del carpo, sumado sobre otras muchas patologías de origen común,
en la que los lleva al estado de validez, esa calificación se determinará de origen laboral. Este es el link de uno de los artículos que yo he visto más completos de las revistas de Clínica de Medicina Forense, donde pueden encontrar muchos de los apartes que les he mostrado, sobre todo en cuanto a la enfermedad de columna lumbar y el análisis que se hace de la causalidad. No es más, muchas gracias. Bueno, en este momento vamos a pasar al momento de las preguntas. Yo las voy a ir leyendo, están organizadas como de lo más general a lo particular, y ya entre cualquiera de los dos conferencistas las pueden ir contestando. La primera pregunta es sobre cuál es la resolución que indica que el trabajador puede reportar el accidente de trabajo, y si él nunca lo reportó a la empresa, ¿cómo se hace en este caso? La resolución 156 del 2005. Esa es la resolución que manda como obligatorio el reporte de accidentes de trabajo y nos habla de los formatos. Lo que hemos encontrado en el consultorio es que cuando ha pasado mucho tiempo sin que se haga el reporte, realmente ya es muy difícil que ese reporte se tenga en cuenta. Porque la ELL debe hacer una investigación de qué sucedió, ir al lugar, entrevistar a quienes fueron los testigos del accidente. Debería ser como muy temprano, es decir, 1, 2 semanas, 3 semanas, ¿cierto? De todas maneras, la historia clínica es una evidencia muy fuerte frente al origen de los accidentes, porque sin duda en la historia clínica se describe qué pasó en su primer momento. Pero debe ser muy temprano. Nosotros encontramos en el consultorio que pasado 1 mes, 2 meses, hasta años, ya pretender hacer un reporte tan extemporáneo no va a tener ningún sentido. La siguiente pregunta nos cuestiona sobre cuál es el procedimiento de la valoración de pérdida de capacidad laboral en trabajadores independientes. ¿Cuáles serían los requisitos? Los mismos, son los mismos requisitos. Hace poco ya se legisló cuál es la afiliación del trabajador independiente, y dentro de ese decreto nos dice que tiene derecho a todo lo que la norma manda en cuanto al sistema general de riesgos laborales. De tal manera que el procedimiento es exactamente el mismo. Se hace frente a la ELL que el trabajador independiente escogió y se encuentra afiliado. Esta indica que cómo se analiza el puesto de trabajo cuando el trabajo es dinámico. Por ejemplo, viaja. Por ejemplo, el trabajador viaja, es un trabajo donde el empleado tiene que viajar constantemente. Entonces, ¿cómo se analizaría el puesto de trabajo en ese caso? Eso público, digamos, el manual, la guía que les mostré para análisis de factores de riesgo, a través, lo primero que hago es que hay que hacer una entrevista, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el trabajador? Y de acuerdo a las funciones que éste va haciendo, se decide cuáles son los factores de riesgo más importantes que se deberían valorar, y de acuerdo a la enfermedad que se intenta como hacer ese nexo de causalidad. Muchas veces el análisis de puesto de trabajo implica un trabajo de campo, donde la fisioterapeuta, especialista en salud ocupacional, sale con el trabajador y se muestra qué hace, ¿cierto? Toma fotos, hace videos y empieza a reconstruir, inclusive cuando son trabajos por fuera, qué es lo que está haciendo el trabajador. Las preguntas están planteadas para cualquiera de los dos conferencistas.
Bueno, esta nos cuestiona sobre lo siguiente, dice, ¿está claro el límite o alcance entre el certificado de discapacidad, resolución 583 de 2018, y la calificación laboral? Sí está claro, pero ¿qué pasa? Esta resolución realmente dio plazo hasta enero del 2019 para que las EPS certifiquen la discapacidad. Entonces, decreto 1507 del 2014, que es el que nos menciona nuestro manual de calificación, es muy claro y dice, este manual no se va a utilizar para certificar discapacidad. Fue muy claro en eso. Se va a certificar discapacidad con un manual que va a sacar después el gobierno y lo dejó así. 3 años después, 2018, sale esta resolución y nos dice que por medio de ella se dice cómo se va a certificar discapacidad, pero que ese certificado de discapacidad no tiene validez como porcentaje. Realmente uno queda ahí y entonces, ¿cómo hago si necesito un porcentaje? ¿Tendría que pagarlo? ¿Quién lo hace? ¿Cierto? Pero es un tema realmente muy nuevo que inclusive hasta ahora el Ministerio de Salud es quien está encabezando este manual para certificar discapacidad, es quien se va a encargar de poder capacitar a los médicos de EPS para expedir el certificado. Realmente como lo venimos haciendo es a través del paradigma 917 del 99 cuando está en vigencia y la otra el decreto 1507 del 2014 porque no había más que hacer, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque la discapacidad se certifica como moderada, severa o profunda y es por porcentajes. Si es del 15 al 25, si es del 25 al 50 o mayor del 50. Entonces tengo que dar un porcentaje. Entonces, digamos que es un tema muy nuevo y ya el Ministerio de Salud tendrá que decirnos cómo vamos a hacer con los porcentajes. Bueno, si se llegó a 1.200 días discontinuos de incapacidad, ¿qué puede hacer la EPS con él si nunca ha habido la valoración de pérdida de capacidad laboral? Bueno, lo que pasa es que tiene que ser 540 días de incapacidad continua. Si se habla de continuidad en la incapacidad, cuando no han pasado más de 30 días entre una incapacidad y la razón que genera la incapacidad es la misma, ¿cierto? No es que me incapacité un mes por un dolor lumbar y luego me incapacité a los 2 meses porque me hicieron una cirugía en el tobillo, entonces eso no estamos hablando de una incapacidad de manera continua. El decreto nos habla 540 días de incapacidad que deben ser continuos, ¿cierto? Y digamos que a quien le interesa mucho mandar a calificar y definir el caso es la EPS, porque la EPS es quien va a asumir los primeros 180 días de incapacidad. De tal manera que la norma le dice, vea, al día 120, empieza usted a preparar ese certificado de rehabilitación integral para que en el día 150, antes de ese día, usted ya mande ese documento al fondo de pensiones y usted le va a decir al fondo de pensiones, vea, este señor tiene un pronóstico favorable, por tanto, vamos a seguir en el tratamiento de rehabilitación, probablemente va a seguir incapacitado y ahora usted le va a pagar la incapacidad. O le va a decir, venga, no, el pronóstico es desfavorable, ya no hay nada que hacer, le intentamos todo y ya con eso le está diciendo al fondo de pensiones, califíquelo y define, ¿cierto? Pero son 540 días de incapacidad continua. Bueno, dice, en promedio, ¿cuál podría ser el porcentaje de calificación para una amputación traumática parcial? Pero no indica, de pronto, Elkin Guerrero, que fue la persona que la formuló, si nos puede decir como qué parte del cuerpo. Tercer dedo. Tercer dedo, mano izquierda, doblaje de distancia. Eso es un porcentaje muy bajo, está alrededor de 8 o 9%, no pasando del 10 o del 11%. Las amputaciones y la mayoría de los porcentajes de pérdida de capacidad laboral son valorados funcionalmente.
algunos pacientes llegan con alguna herida en la cara y esperan que eso les vaya a dar un porcentaje muy alto, pues está afectando mi autoestima, está afectando mi imagen, pero funcionalmente una herida en la cara no afecta, a no ser que el trabajo sea básicamente con la imagen, un modelo o algo en la parte del rol laboral, entonces le daría un valor importante. El manual es muy funcional y ha sido una de las bastantes problemas entre las expectativas que se generan con él. Bueno, esta dice, una persona lleva 15 años trabajando en X empresa, empieza a sufrir de una cardiopatía. La empresa se entera de la enfermedad de esta persona y determina el contrato. ¿Cuáles son los derechos de esta persona y qué tiempo tiene para demandar? También les pueden ayudar algunos abogados que están en el público. Lo difícil allí es la parte probatoria, ¿cierto? De que el empleador básicamente basó su despido en esa cardiopatía. Si el paciente está calificado, el empleador conoce el porcentaje de la calificación, pues pudiera el paciente estar protegido mediante la figura de la estabilidad laboral reforzada, que bastantes controversias ha tenido porque hay sentencias de las Cortes en las que ha habido un alto nivel de proteccionismo frente al trabajador y algunos trabajadores pues, aprovechan esta condición y terminan estando prácticamente mucho tiempo en las empresas o casi que definitivamente bajo esa condición. El tiempo, pues básicamente lo define la prescripción, pero lo importante ahí no es tanto el tiempo en la parte de la demanda, sino la parte probatoria. O sea, si no hay pruebas, no hay derecho, no hay posibilidad de poder que un paciente de esto sea reiterado. ¿Cómo califican las enfermedades cervicolumbares que son calificadas con riesgo de origen común? ¿Por qué solo se tuvo en cuenta el factor de riesgo? Porque solo se tuvo en cuenta el factor de riesgo ergonómico y no tuvieron en cuenta el factor psicosocial. Y en valoración se encuentra el riesgo muy alto y presenta diagnóstico por enfermedad mental asociadas a estrés por burnout. Ahí hay un montón de cosas. Es como una tesis. Sí. Las patologías cervicales y cervicolumbares hacen que la mayoría de los pacientes tengan dolor y el dolor, dependiendo de la intensidad, genera trastornos mentales. Entonces, los pacientes se deprimen, presentan ansiedad y es por eso que las clínicas del dolor están dirigidas a un manejo multidisciplinario donde participan psiquiatras, fisioterapeutas, anestesiólogos y médicos especialistas en el dolor. Sí se tiene en cuenta siempre y cuando esté probada. O sea, no es simplemente la queja del paciente que estoy triste, que no como, que lloro mucho porque me tiene deprimido el dolor, sino que básicamente todo lo que se le califique y se le asigne un porcentaje de deficiencia debe ser probado. Incluso no sirve una sola consulta al psiquiatra. Debe tener un año siquiera de seguimiento psiquiátrico y de un manejo para considerar que una patología de la esfera mental sea valorable dentro del manual. ¿Por qué? Porque la depresión, la ansiedad y los iguales trastornos mentales son potencialmente curables o manejables con tratamiento y básicamente lo que estamos calificando dentro del manual son secuelas. Entonces, para poder derivar la secuela de la esfera mental necesitamos pruebas. Pero frecuentemente encontramos, digamos que el 20% de los pacientes con patología lumbar se vuelven crónicos y de por vida van a padecer el síntoma. Estos pacientes también se les suma prácticamente la patología. La otra parte que decía la pregunta era... La otra parte de la valoración se encuentra un riesgo muy alto y presenta diagnósticos por enfermedad asociados a estrés. Por burnout. El burnout pues, es básicamente una patología derivada del estrés por el trabajo y hay bastantes dificultades en la parte probatoria. La doctora Gloria Villalobos elaboró la guía para el análisis del estrés en el trabajo y digamos que esta es una de las pruebas importantes para poder definir que un paciente está teniendo una patología mental derivada del estrés del trabajo.
¿Qué pasa aquí? La patología mental es multifactorial y Colombia es una población en la que estamos con una bastante porcentaje de enfermos mentales. Entonces, poder definir un nexo de causalidad directo derivado del estrés del trabajo es bastante difícil. La voy a complementar con esta que se relaciona y dice cómo se está manejando el tema de la fecha de estructuración del estrés postraumático por estrés laboral severo o síndrome de burnout o del desgaste profesional. ¿Tienen alguna referencia o jurisprudencia? No, básicamente ahí sí es muy definitivo el concepto del psiquiatra y del médico tratante, porque pues, es quien está haciendo el seguimiento del tratamiento y definitivamente es quien debe definir que el pronóstico no es favorable y que prácticamente el paciente está en un estado de mejoría médica máxima y que es el punto en el que el paciente debe ser valorado por una secuela derivada de la enfermedad mental. Bueno, y esta nos dice, cuando es por accidente de trabajo solamente se considera enfermedad laboral las osteomusculares. No, accidentes de trabajo no necesariamente son patologías osteomusculares. Usted puede tener una exposición a químicos y ser un accidente laboral. Esto puede tener algún otro tipo de situaciones que no necesariamente son osteomusculares. Hasta este punto tenemos las preguntas que fueron pasadas de forma escrita. Si alguien en el auditorio tiene otra pregunta, podría hacerla en este momento. Una pregunta sencilla. Me gustaría preguntarle a los doctores quiénes elaboran el puesto de trabajo, la calificación del puesto de trabajo de los empleados. O sea, la agenda puesto de trabajo. La guía que habla sobre el análisis de exposición de riesgo describe el riesgo físico, ergonómico, químico, y con respecto a cada riesgo nos dice quién debe valorar, de tal manera que el riesgo disergonómico es valorado por fisioterapeutas especialistas en salud ocupacional. A veces vemos también, la guía nos dice que debe ser ergónomo. Realmente vemos fisioterapeutas especialistas en salud ocupacional que los están realizando. Cuando el riesgo es químico o físico, tenemos ingenieros industriales. De hecho, la guía nos dice quiénes son los que están autorizados para hacer el análisis de puesto de trabajo de acuerdo a la exposición. Si estamos hablando de un riesgo psicosocial, es un psicólogo especialista en salud ocupacional. Agradecemos la participación a los doctores Claudia Patricia Jiménez y el doctor Juan Diego Zapata. Recuerden entonces que los esperamos en una próxima conferencia con el tema de rehabilitación integral. Buenas noches y gracias por habernos acompañado.